Buenas tardes, mi nombre es Gloria Ivette Beltrán Ríos, alumno del grupo 511, y el día de hoy voy a hablarles de la formalización del contrato de compraventa. Y para comenzar, vamos a hablar de qué es un contrato. Un contrato es un acto jurídico por el medio del cual las partes pueden crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Cabe mencionar que en la vida todo ser humano realiza contratos, aunque en ocasiones lo desconozca. Ahora bien, vamos a enfocarnos específicamente en el contrato de compraventa. Pero, ¿qué es el contrato de compraventa? El concepto de este contrato se recoge en el Código Civil para el Estado de Sinaloa en su artículo 2130, el cual lo describe como aquel contrato por el cual una persona llamada vendedor se obliga a transferir la propiedad de una cosa o de un derecho a otra llamada comprador, y éste a su vez se obliga a pagar por ello un precio cierto y en dinero. Cabe mencionar que este contrato es una de las figuras jurídicas más importantes, además de ser un medio primordial para adquirir la propiedad. La compraventa es un contrato consensual. Esto es, que para que se perfeccione, basta solo con que ambas partes estén de acuerdo en la cosa y en el precio. Entre sus características principales están que, número 1, es un contrato principal ya que no depende de otro contrato. Número 2, es un contrato bilateral ya que existe una obligación para ambas partes. Número 3, es un contrato oneroso ya que hay utilidad por ambas partes. Y número 4 y último, es un contrato traslativo de dominio ya que se traslada la propiedad de un bien. Existen tres formas para el contrato de compraventa. Número 1 es la solemnidad legal u ordinaria, que es mediante escritura pública respecto de bienes inmuebles. Número 2 es la solemnidad legal y especial, que es la solemnidad que encontramos en venta forzadas por ministros de la ley y es en subasta pública. Y número 3 es la solemnidad convencional, que es la posibilidad de pactar mientras no se otorga escritura pública. Dicho contrato debe necesariamente formalizarse en escritura pública e identificar el bien en cuestión, es decir, el número de finca y todos los datos registrales en los que está inscrito. Pero si bien no está de más indicar otros datos que puedan facilitar su identificación, tales como la referencia catastral o la descripción que consta en el registro. Sin embargo, la mera formalización del contrato no produce automáticamente la transmisión del dominio o propiedad del bien, sino que para ello debe producirse la entrega del mismo. El contrato debe constar por escrito y debe contener, número 1, lugar y fecha del contrato. Número 2, identificación de las partes. Número 3, descripción del objeto vendido. Número 4, el costo total y descripción del pago. Número 5, el importe del desembolso inicial. Número 6, los plazos sucesivos si los hubiere. Número 7, el interés exigible en caso de mora. Y número 8, cláusula de reserva de dominio si se pactase. En el Código Civil Federal y en el Código Civil para el Estado de Sinaloa se establecen dos tipos de formas dependiendo la cosa que se transmite. Número 1. Los bienes muebles. Según el artículo 2316 del Código Civil Federal, establece que no existe formalidad alguna, su forma es libre, pero corresponderá a las partes decidir si quieren establecer algún medio probatorio del acto realizado, ya sea como escritura pública, escritura privada, con o sin testigos. Número 2. Bienes inmuebles. Es necesario que para efectos de validez se otorgue cierta formalidad,
dependiendo del precio o de quién interviene en ellos. El primer supuesto de formalidad, según el artículo 2199 del Código Civil para el Estado de Sinaloa, se da cuando el inmueble tenga un valor que no exceda a 365 veces el salario mínimo vigente en el Estado de Sinaloa al momento de celebrarse el contrato. En este caso, su formalidad es 1. Constar por escrito, en 2 tantos, uno para el comprador y otro para el registro público de la propiedad. Número 2. Que el escrito lo firmen ambas partes y 2 testigos. En caso de que uno de las partes no pudiere firmar o no supiere firmar, lo hará otra persona a su ruego con capacidad legal sin que sea uno de los testigos. Además, se imprimirá la huella del pulgar de la persona que no pudo firmar. Y número 3, que se ratifiquen las firmas ante notario, juez competente o ante el registro público de la propiedad. El segundo supuesto de formalidad, establecido en el artículo 2202 del Código Civil para el Estado de Sinaloa, surge cuando el valor de la operación excede al equivalente de 365 veces el salario mínimo vigente en el Estado. De esta forma, su venta se hará en escritura pública. Formalidad de las escrituras públicas. De acuerdo al artículo 81 de la Ley de Notariado para el Estado de Sinaloa, las escrituras deben: número 1. Escribirse en castellano con un estilo claro y preciso. Número 2. Las cantidades con número y letra, salvo en caso de transcripción. Número 3. No podrán emplearse abreviaturas, cifras o signos que no correspondan a los de uso corriente, ni tampoco debe contener espacios en blanco. Estos espacios se cubrirán con líneas de tinta fuertemente grabadas antes de que se firme la escritura. Número 4. Las palabras en otros idiomas podrán emplearse si son únicamente generalmente usadas o como término de una determinada ciencia o arte. Número 5 y última, el notario deberá inutilizar con su firma y sello el reverso de las hojas no escritas en las que se contenga una escritura pública o también de sus copias. Se excepcionan los contratos y las operaciones relacionadas con los inmuebles que se adquieran directamente con los créditos provenientes del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, del Instituto de la Vivienda del Estado de Sinaloa, de la Comisión Reguladora de la Tenencia de la Tierra o de los organismos que los sustituyan, los cuales podrán hacerse constar en documentos privados con 2 testigos e inscribirse en el registro público de la propiedad, con la constancia del registrador sobre la autenticidad de las firmas y la voluntad de las partes. También se excepcionan a los ayuntamientos, quienes podrán otorgar títulos de propiedad con previa autorización del Congreso del Estado, mediante programas de regularización y en la transferencia de poderes de sus reservas territoriales. Y por último, y en segundo supuesto de formalidad para la compraventa de bienes inmuebles, se encuentra estipulado en el artículo 2203 del Código Civil para el Estado de Sinaloa, el cual tiene lugar cuando: número 1. El inmueble se encuentre inscrito en el registro público de la propiedad. Número 2. El valor del bien no exceda las 365 veces del salario mínimo general vigente en el Estado. Y número 3. El precio se pague de contado. Puede hacerse transmitiendo el dominio por medio de endoso puesto en el certificado de propiedad, que el registrador tiene la obligación de expedir al vendedor, a cuyo favor estén inscritos los bienes. La formalidad de este supuesto será: número 1. El certificado de inscripción deberá constar la venta. Número 2. Se firmará por las partes. Y número 3. Las firmas se ratificarán ante el registrador.
quien únicamente podrá hacer la inscripción cuando se acredite el pago de los impuestos correspondientes. Y la venta de bienes raíces no producirá efectos contra terceros sino después de registrada. Los requisitos para formalizar escritura pública de un contrato de compraventa respecto de un bien inmueble son los siguientes. Número 1. Acreditar la propiedad. Número 2. Acreditar la situación jurídica del inmueble con un certificado de libertad de gravámenes. Número 3. El recibo del pago del predial de ese año. Número 4. Un avalúo por un perito autorizado. Número 5. La información catastral del bien. Número 6. El cambio de padrón. Número 7. Recibos de energía eléctrica y de agua potable. Número 8. Personalidad en su caso. Número 9. Datos generales e identificaciones. Número 10. Las condiciones generales del contrato, que son las obligaciones. Número 11. Acreditar la forma de pago. Número 12. Calcular ISR o IVA en caso de ser necesario. Y número 13 y último, calcular el presupuesto de la compraventa. El formalizar el contrato de compraventa ante un notario, independientemente de que la ley te requiera o no hacerlo, contiene muchísimos beneficios como por ejemplo, número 1. El notario da fe de los derechos y obligaciones acordado por cada una de las partes en el contrato de compraventa a través de la escritura pública, dando seguridad preventiva a las partes, dado que si en algún futuro existiera algún incumplimiento, se tenga un documento base por el cual realizar la acción, además de que quede inscrito en el registro público de la propiedad y surte efectos hacia terceros. Número 2. En el contrato de compraventa hacia bienes inmuebles, la nueva titularidad del bien podrá ser inscrita en el registro público de la propiedad si éste se hace ante notario, por lo que el nuevo propietario queda protegido ante la publicidad registral frente a terceros. Como por ejemplo, al cambiar la titularidad de un bien inmueble, este no podrá ser embargado por las deudas del antiguo dueño. Hay que tener en cuenta que inscribir los derechos en el registro público de la propiedad es voluntario, aunque, como lo he dicho anteriormente, trae muchos beneficios que lo hace recomendable. Por ello, lo habitual y más recomendable es que la compraventa de un bien inmueble se realice ante notario público y ésta quede formalizada en una escritura pública. Por eso, el comprador debe saber que acudir ante un notario público es la mejor forma de proteger su inversión, de minimizar riesgos y de gozar de certeza jurídica. Número 3. La escritura pública representa un título ejecutivo, como si fuera un pagaré. Esto permite cobrar de una forma más rápida y económica en caso de que el comprador no pagara. Número 4. Por parte del comprador, este tendrá la garantía para poder probar que el contrato se ha firmado, así como la certeza del contenido del mismo para cualquier hecho que se pudiera presentar a futuro. Número 4. El notario podrá acreditar todos y cada uno de los documentos con los que el vendedor acredite la propiedad, además de que dicha propiedad esté libre de gravámenes y que el inmueble esté al corriente con todos y cada uno de los pagos. Y para finalizar, dado lo anterior, los sujetos tendrán plena confianza sobre la veracidad y legalidad de la compraventa y los efectos legales ante terceros. A continuación, les muestro un ejemplo real de un certificado de inscripción.
el cual es un requisito de formalidad para la compraventa de bienes inmuebles. Este certificado viene ratificado ante el registrador. También viene el número de escritura, el número de volumen en el que se encuentra, el nombre del notario. En la siguiente imagen tenemos un ejemplo real de lo que es una escritura pública de un contrato de compraventa. Primeramente tenemos el número de escritura, escrito con número y letra, como ya lo habíamos mencionado anteriormente en los requisitos de la formalidad de la escritura. También tenemos el número de volumen, la fecha en la que se llevó a cabo el contrato y el número de notario público. Más adelante tenemos el nombre de las partes, la parte vendedora y la parte compradora. También las escrituras públicas no deben de contener espacios en blanco. En caso de que contengan, estos espacios se cubrirían con líneas de tinta fuertemente grabadas, como las que podemos observar en nuestra imagen en ambos costados. Y para terminar, todas las hojas de la escritura pública deben de ir selladas, cotejadas y firmadas por el notario público que da veracidad a la escritura.